Bueno, no quedan muchas más cosas para agregar, pero uno dice eso y sigue agregando, digamos. Y sobre todo, además, porque viene Yelin después y la que tiene más cosas para agregar, entonces uno está acá en un intermedio raro, medio incómodo, pero que nos vamos a hacer cargo un poquito de esto. Eh, bueno, tal vez sea importante, más allá de que todos nos conozcamos, poder pensar, historizar un poco la propuesta del diploma, que es historizar también el programa Jóvenes y Memoria, algo de eso también reponía Roberto en la historización de la comisión y también Ana también hablaba un poco de esa relación entre lo académico y la Comisión Provincial por la Memoria, etcétera, y seguramente Yevi nos va a aportar otros elementos también, pero por ahí historizar, ¿no? Porque hay, además haciendo mención a que acá está Elizabeth Yelin, digo, porque para nosotros fue fundamental la lectura, ¿no? Cuando Yevi dijo la memoria, y en ese momento causó un poco de conmoción esto de que las memorias son plurales, que las memorias en disputa, etcétera. En ese momento, incluso hubo algunos artículos periodísticos que decían, ay, no, o bueno, son relativistas, la academia se volvió relativista, digamos, que vale cualquier memoria, que las memorias son verdaderas o memorias falsas. Bueno, empezábamos a pensar, ¿no?, las políticas de memoria y con un mandato que era a las nuevas generaciones, a los jóvenes hay que contarles lo que pasó, ¿no? Hay que contarle la verdadera historia. Bueno, nosotros, bueno, yo como profesora de historia, más que como historiadora, empecé a trabajar en la Comisión Provincial por la Memoria y lo primero que nos pidieron fue, bueno, hay que enseñarle a las nuevas generaciones lo que realmente pasó. Y empezamos a hacer algunas cosas, los dosieres, etcétera, etcétera. Pero cuando tuvimos que pensar una propuesta que pensara a la escuela, ¿no? Ahí empezamos a decir, bueno, entonces, ¿cuál sería la propuesta de la Comisión Provincial para la Memoria para las nuevas generaciones en el ámbito de la escuela? Formar a los docentes, contarles la verdadera historia y que los docentes le transmitan la verdadera historia a las nuevas generaciones. Esa es la lógica de la transmisión, de una transmisión lineal, que se pone en tensión cuando aparece que la memoria no es contenido, sino son las luchas por la memoria, digamos, que es el concepto básico de Schelling, que lo podemos entender y ahora eso cómo se transforma en una política pública, porque tenemos posibilidades de que el Estado promueva políticas públicas de memoria y ahí como, ¿qué se hace? ¿No? Y como un poco, lo creo que decía Ana, hablar de la relación entre pasado y presente está muy bien, suena bien, ahora cuando lo querés transformar en una propuesta programática concreta, decís, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace una política de memoria si uno piensa que la memoria es plural, que la memoria es un proceso de disputa y de luchas sociales? Y bueno, ¿qué hacemos en esto? ¿No? Como, bueno, la primera idea es ganamos a las nuevas generaciones en la batalla que nosotros estamos dando, por lo tanto los tenemos que convencer que la trinchera adecuada es en la que nosotros estamos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí saldría a captar adeptos y a pensar a las nuevas generaciones como ese campo de disputa. Bueno, hay que ganar las mentes de las nuevas generaciones. Bueno, ahora estamos en un problema, parece que hay algunos que tienen más capacidades que hoy de ganar esas mentes. Y bueno, en esa tensión un poco se piensa Jóvenes y Memoria, digamos. Se piensa Jóvenes y Memoria como una posibilidad de pensar a las nuevas generaciones, también siguiendo en términos de Yelin, de, bueno, pensar a las generaciones como emprendedores de memoria. ¿Por qué las nuevas generaciones no pueden ser emprendedores de memoria? O sea, ¿por qué las nuevas generaciones no pueden ser vistos como actores concretos que dan sus propias disputas en términos de memoria, digamos, ¿no? Y la disputa central es cómo conectan las nuevas generaciones el pasado con el presente, porque no hay una única forma de conectar pasado y presente. Hay múltiples formas y en esa relación un poco están también las tensiones entre las distintas memorias, las disputas entre las distintas memorias, digamos, no hay ninguna duda que la memoria no es pasado, que la memoria es presente. Ahora, ¿no? Esa memoria se constituye en esa relación dialéctica entre el pasado y el presente, donde también el futuro aparece como una, ¿no?, fuerte disputa, digamos. En realidad estamos pensando y disputando el futuro, la construcción de ese futuro, la construcción de ciertas expectativas de futuro, digamos. Y ahí el pasado toma otra dimensión, ¿no? El pasado no toma una dimensión de contenido, que hay que contarle a las nuevas generaciones lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Bueno, nosotros nos fuimos saliendo de ese esquema. Bueno, nosotros, porque esa cuestión de no contarle a las nuevas generaciones lo que pasó para que no se vuelva a repetir, es en realidad una relación que establecemos entre pasado y presente, donde el presente aparece celebrado por el pasado, es decir, bueno, el pasado es todo lo que no puede pasar y el presente aparece como un tiempo donde, ¿no?,
donde pareciera que estuviéramos mejor, digamos, ¿no? Donde el pasado es el presente es lo que tenemos que reivindicar, entonces tenemos que reivindicar la democracia. Y yo lo he hecho. Revisa toda la normativa y todas las resoluciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hicimos un trabajo con Mariana en un momento de buscar todas las iniciativas legislativas desde el 83 hasta acá era 2006, después no lo hicimos más. Pero ¿no? Desde los inicios de la democracia, digamos, de todas las vinculadas con las formas, ¿no? de la legislatura bonaerense, de cómo se pensaban, cómo las políticas de reparación, la política de tratamiento, de abordaje del pasado reciente, ¿no? Y en general la cuestión es, bueno, la dictadura tiene el sentido fuerte de afianzar los valores democráticos, Es como si de alguna manera ese pasado deja un legado de enseñanza que hay que valorar la democracia. Las nuevas generaciones tienen que valorar la democracia por lo que pasó en el pasado. Es decir, parecería que la democracia no tiene credenciales propias para legitimarse. Y es un poco lo que pasa. O sea, la democracia se quedó cada vez más con ciertas dificultades para legitimarse a sí misma. Es decir, para poder decir a las nuevas generaciones que la democracia es un sistema que permite la plena vigencia de los derechos humanos. Esa disociación entre democracia y derechos humanos fue un proceso regresivo en muchos momentos de la democracia en Argentina, en los años 90, durante el macrismo, pero además, no solo eso, que un poco lo que marcaba Roberto, sino que ha habido algunas constantes en los distintos gobiernos que generaron una fuerte regresión en esa materia, como por ejemplo las políticas de seguridad y las políticas punitivas y lo que es el sistema penal en democracia, que es el gran dispositivo de gobernabilidad de esas exclusiones que produjo la democracia, porque tenemos que decir que los niveles de desigualdad que tenemos ahora son peores que lo que teníamos en dictadura. No es que nosotros no supimos resolver las deudas que nos dejó la dictadura, o si son resabios, si son estos, son continuidades, si son problemas propios de la democracia. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar las políticas de la memoria que no necesariamente están ligadas con la celebración de la democracia y del presente, sino que de alguna manera permitan la problematización del presente? Entonces, bueno, desde ahí la cuestión de corrernos de pensar en los contenidos, la transmisión como transmisión de contenidos, como enseñanza de contenidos, como enseñanza de la historia, ¿no? Si uno mira también la producción académica, las primeras producciones académicas en función de cómo se abordaba la temática en la escuela es sobre cómo se enseña la historia, cómo se enseña la dictadura militar, análisis de manuales, análisis de la currícula, observación de clases, los actos escolares, etcétera, etcétera, pero está más ligada al tema de los contenidos. Cuando nosotros pensamos, y es un concepto, pedagogía de la memoria es para múltiples usos. Uno puede ver un texto sobre historia reciente y eso es pedagogía de la memoria, producciones para abordar la temática en la escuela, dictadura militar, y eso es pedagogía de la memoria. Nosotros tenemos una conceptualización que hemos ido construyendo a lo largo del programa de pensar la pedagogía de la memoria realmente como una pedagogía, es decir, como una práctica educativa, como una praxis educativa, donde básicamente hay dos actores centrales que son las viejas y las nuevas generaciones, o sea, los estudiantes y los profesores, porque bueno, la escuela es un lugar de transferencia de conocimiento, el conocimiento acumulado por las viejas generaciones que se transmite a las nuevas generaciones, pero nosotros no estamos hablando de conocimiento, sino que estamos hablando también de experiencia. Entonces, ¿cómo se transmite la experiencia? Se transmite a través del testimonio, hay una pedagogía de la memoria muy asentada en el tema del testimonio, ¿no? Lo central de la pedagogía de la memoria es el testimonio, es el encuentro de las viejas generaciones con las nuevas generaciones y sobre todo el testimonio del horror. Bueno, eso Melich y muchos piensan en esos términos, digamos, ¿no? Que la pedagogía de la memoria es básicamente pedagogía del testimonio, donde el testimonio permite en las subjetividades de quien recibe el testimonio, la cuestión del alojamiento del otro, de la víctima, la cuestión de la empatía como básico, como central en la pedagogía de la memoria. Pero eso hace que también, que nosotros sabemos cuáles son las realidades que tienen nuestros estudiantes, nuestros alumnos, las nuevas generaciones, donde, bueno, el sufrimiento, el horror, el padecimiento, las violaciones a los derechos humanos no están alojadas en el pasado, ni son narradas por las víctimas, de las cuales las nuevas generaciones no tienen ni idea y tienen la dimensión del horror a partir de esa experiencia. Muchos de ustedes que trabajan en los territorios saben muy bien que cuando hacemos el famoso relato, cuando nosotros éramos jóvenes, nos podíamos circular, nos paraban en el colectivo, nos ponían el documento, los pibes te dicen, no sé de qué me estás hablando,
no te pegaban una trompada y te llevaban a la comisaría, sí, a veces, bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros en el territorio. Entonces, bueno, esa relación de la empatía se empieza a poner dificultosa, esa relación que las nuevas generaciones lo que tenemos que contarle son acerca de acontecimientos, ¿no?, que van a configurar en las subjetividades esas posibilidades de no realización de esos hechos del pasado, digamos, bueno, sino cómo conectamos ese pasado con ese presente. Y esa respuesta la fueron dando las nuevas generaciones en el programa Jóvenes y Memoria. Nosotros en los primeros años en Jóvenes y Memoria, la gran temática, que habría que ver si era elección de los estudiantes o era elección de los docentes, es el abordaje de la dictadura militar. Y la primera cuestión estaba vinculada con el tema de la represión. Biografía de desaparecidos era el gran tema, ¿no?, lo que había pasado en el pueblo, como si la dictadura militar se circunscribiera al hecho represivo. Si no tenías desaparecidos en tu comunidad, no había pasado nada. Entonces venían los profes y decían, nosotros en nuestra comunidad no pasó nada, no tenemos ni un allanamiento, no tenemos un preso, no tenemos un desaparecido, no tenemos nada, no pasó nada. Hasta que vino el trabajo de acá de Damián, trabajando sobre el tema de Sancinena, y había una fábrica de quesos, que no, las políticas de Martínez de Oz, y no sé qué, y la quesería que... Y de repente la quesería cerrada por la política económica de Martínez había reconfigurado la vida de la comunidad, y de repente ahí estaba la dictadura. No, en eso. Entonces, bueno, también la dictadura, como acontecimiento, empezó a ensancharse a la luz de las nuevas generaciones y en el entramado local, ¿no? En el entramado local, entonces empezaron a aparecer otras historias y otras implicancias de la dictadura militar en la comunidad, que hizo que las nuevas generaciones se pudieran inscribir y explicar por qué las comunidades estaban como estaban, y que no necesariamente esa historia había sido... la realidad de las comunidades hoy era igual en el pasado, porque también esa es una cuestión que es lo final que voy a abordar ahora cuando termine. Pero digo, también la veo Alejandra en Bahía Blanca. Hoy Guatu, en Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, es un hecho emblemático. Cuando el colegio de la Universidad Nacional del Sur hizo el trabajo sobre Guatu, el estudiante asesinado en la universidad en 1975, nadie hablaba de Guatu, digamos, ¿no? Eso fue el trabajo que hizo la escuela normal, no sé, fue hace por lo menos 10 años. Y así podemos ir pensando un montón de cuestiones. Bueno, la veo a Sandra Conte por ahí, que está en Exaltación de la Cruz, con la famosa historia de Norberto Torres, ese desaparecido de 16 años, negado, y hoy la estación de tren tiene un cartel que lo conmemora a Norberto, y el premio que da al municipio se llama Norberto Torres. Es un trabajo pero empezaron las nuevas generaciones, y ahí aparecen las nuevas generaciones como emprendedores de memoria, claramente como activadores y como protagonistas de las políticas de memoria, que no tienen libreto establecido, sino que ese libreto se va construyendo en función de la pregunta: ¿qué nos interesa saber? ¿Qué no sabemos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué no pasó? Digamos, ¿no? Y eso hace que incluso la propia dictadura empieza como acontecimiento, como decía, a ensancharse. Y cuando se ensancha, incorpora a otro protagonista. Se desplaza de las voces sagradas, de los sobrevivientes, de los familiares, de las víctimas de la represión, para encontrar otros protagonistas, otras voces legitimadas para contar lo que pasó. Y esa legitimación la construyen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, más que de contexto, estamos hablando de una experiencia. Entonces cuando pensamos en pedagogía de la memoria, pensamos en esa experiencia que ocurre cuando las nuevas y viejas generaciones en algún punto se encuentran. Pero se encuentran interpeladas por las nuevas generaciones, genera una dinámica diferente a la que se produce cuando son las viejas generaciones las que interpelan a las nuevas generaciones. Vengan, que tenemos una historia que contarles. Sino cuando las nuevas generaciones digan, vengan, que tenemos preguntas para hacerles, que queremos saber. Y cuando en ese queremos saber, aparecen los silencios, las imposibilidades de decir, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro gran desafío en el diploma, que se llama Pedagogía de la Memoria y Derechos Humanos, porque eso también no solo es principio de la Comisión Provincial por la Memoria, que cuando hablamos de política de memoria, también hablamos de política de derechos humanos, y cuando hablamos de política de derechos humanos, como dice Yelin, no estamos refiriéndonos a las políticas en torno a la dictadura militar, sino estamos refiriéndonos a las políticas de derechos humanos en las violaciones a los derechos humanos hoy, digamos, ¿no? Eso también es algo que las nuevas generaciones fueron impactando en el programa Jóvenes y Memoria. Hoy el 60% de las producciones de Jóvenes y Memoria, de las investigaciones de Jóvenes y Memoria, tienen que ver con la agenda del presente. No se las impusimos nosotros, no le dijimos nosotros que eligieron esos temas, fueron ellos los que, incluso las temáticas de género ingresaron en Jóvenes y Memoria mucho antes
de la ola verde, que ya estábamos viendo, mirá cómo va. Ingresaron como pudieron, porque ¿no? Ingresaban como embarazo adolescente, y en los abordajes del embarazo adolescente y las pibas contando su realidad, ¿no? Muy lejanas todavía de pensar en la interrupción voluntaria del embarazo. Ingresaba como violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, que parecían casi hechos de violencia pasional, digamos, ¿no? Bueno, hasta que se pudo empezar a conceptualizar, pero empezaban a traer del territorio, ¿no? De la experiencia en el territorio, esas temáticas que empezaban a tener visibilidad, aún no teniendo ni conceptualizaciones muy acabadas para poder abordarlos, digamos, ¿no? Y hoy, ¿no? Las temáticas tienen que ver básicamente con las problemáticas del presente. ¿Eso quiere decir que el presente desplazó la dictadura militar? No, porque generalmente la trayectoria que tienen los proyectos es que empiezan con una temática de la dictadura y después empiezan a trabajar. Bueno, eso dispara preguntas sobre el presente. ¿Qué es lo que nosotros queremos, finalmente? Y esto para terminar, digamos, ¿no? Cuando empezamos en el 2002, crisis, 2002, no empezamos en un buen momento. Uno podía pensar, ¿qué? En ese momento tan asiago, ¿cuál era el sentido del pasado para las nuevas generaciones si no sabíamos qué iba a pasar en ese presente tan complejo? Y sin embargo, fue un lugar interesante para pensar lo que estaba pasando. Y lo que ahí descubrimos es que los jóvenes, cuando abordaban las temáticas de la dictadura, podían generar, como dice Melich, mucha sensibilidad, mucha receptividad sobre lo que le pasaba a los desaparecidos, sobre las violaciones a los derechos humanos, repudiar esa violencia. Ahora, cuando pensábamos en la protesta, en la represión a la protesta y la famosa frase, a los piqueteros hay que matarlos a todos, estaban de acuerdo. O sea, ellos podían ser muy sensibles con la dictadura militar, pero no para nada hacer empatía con el piquetero que estaba protestando en la puerta de la casa, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hizo pensar que esta relación pasado-presente no se da de manera natural. No es que si hablamos de la dictadura militar, lo sensibilizamos de la dictadura militar, y esta idea de Melich, si logramos alojar a la víctima, eso quiere decir que vamos a alojar a todas las víctimas. No, a todas las víctimas no. Y esto pasa en Europa con los migrantes. Podemos estar rechazando el nazismo, pero a su vez no nos está pareciendo nada mal que se ahoguen los inmigrantes en el Mediterráneo, digamos. Y así podemos hacer una casuística. Bueno, la propuesta de Pedagogía de la Memoria y Derechos Humanos en el diploma intenta generar un espacio de sistematización de esa experiencia pedagógica en el marco de un trayecto formativo más o menos formal, y ese es nuestro gran desafío, pero que de alguna manera siga sin perder esa relación con la experiencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante que participen en el diploma, y los estamos invitando a eso, para generar un espacio, digamos, de reflexión, también de sistematización, de las experiencias que ustedes han desarrollado en los diferentes territorios, para ir consolidando cierto conocimiento, porque esas experiencias también consolidan conocimientos, y eso es una validación de ese conocimiento que también tratamos de hacer desde el diploma. Así que bueno, ustedes han producido conocimiento a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires con los y bueno, y eso para nosotros es muy importante, lo que implica, ¿no?, reconocerlo como un conocimiento realmente valioso y que tiene sentido también poder ser transmitido, formalizado, etc. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y los esperamos en el diploma. Bueno, ahora sí, la invitamos a Elizabeth Schelin. Sandra, ¿la presentás vos? Sí. Está medio bajito los asientos estos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, seguimos.
Ahora, antes la promesa era Elizabeth Shelin, ahora la promesa es el almuerzo, así que lo que viene es el almuerzo. Bueno, ya la hemos presentado varias veces, ¿eh? Es el plato fuerte, sí. Después viene el pan. Expectativas que la desilusión es inevitable. Y sí, porque si uno levanta mucho las expectativas. No, igual ya creo que todos acá saben de qué se trata, digamos. Bueno, la presentamos formalmente a Elizabeth Shelin, socióloga, doctora en sociología. Sí, en sociología, sí. Primera camada de sociólogos, la primera generación de sociólogos, de mujeres sociólogas. Bueno, vos presentala vos, dale. Bueno, ha tenido, por supuesto, una profusa producción académica, más allá de los trabajos de la memoria, porque Chevy, cuando llega a pensar la cuestión de los estudios de la memoria, ya venía trabajando como socióloga en múltiples investigaciones, ya era una investigadora consolidada, y sin duda, en el campo de la memoria, Elizabeth Shelin es, en algún sentido, no digo la madre, pero sí la que ha permitido desde la sociología y después ampliado a distintos campos de las ciencias sociales, la constitución, digamos, y la legitimación del campo de estudio de la memoria, ¿no? En aquel viejo equipo donde estaba Ludmila y han estado tantos investigadores en unos momentos muy jovencitos en esa época cuando nosotros hacíamos los encuentros internacionales, que Chevy le decía los mega encuentros de la memoria porque eran muy multitudinarios. Ahí empezaban los investigadores como Claudia Fell, como en su momento Federico Lorenz, la propia Ludmila, en bueno, Alejandro Berti, tantos investigadores que se formaron bajo la conducción y también el liderazgo de Chevy, con esa generosidad que la caracteriza también como investigadora y como formadora de investigadores. Así que la producción de Chevy ahora ha tenido varias, ahora Claxo, digo, si les interesa, el año pasado creo, se hizo una compilación de los trabajos más importantes de Chevy, así que bueno, están online, así que se los recomiendo para que lo bajen, lo tengan en su computadora. Y bueno, y Elizabeth Shelin para nosotros fue una gran orientadora, digamos, escucharla con atención, así como el conjunto de investigadores que también ella formó, que nos fueron formando también a nosotros, para diseñar también nuestro organismo, digamos, ¿no? Nosotros en esa relación entre lo académico y lo político-institucional como un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria, no solo era hacer foro para que vengan los académicos a hablar, sino cómo de alguna manera esas conceptualizaciones tenían un impacto en el diseño de nuestras políticas. Y creo que en gran medida hemos logrado por lo menos generar algunas problematizaciones que se daban en términos conceptuales en la práctica de la institución. Así que bueno, siempre agradecidos, agradecidas y agradecidas de Elizabeth como esa fuente de inspiración y también de cuestionamiento, digamos, ¿no? Porque siempre nos permite cuestionarnos muchas cosas, así que bueno, acá estamos. Bueno, no sé si agradecer, porque como les digo, les aseguro que me pusieron las expectativas demasiado altas, porque no creo que a esta altura de la vida somos muchas y muchos y muchas, o todo lo que quieran. Yo me cuesta hablar de esta manera, soy muy vieja. Que hemos aportado a un campo que está siempre en construcción y en destrucción y en reconstrucción, porque la vida es eso. Es un poco de lo viejo, un poco de lo consolidado, de lo que está más consolidado, lo obsoleto, lo consolidado y lo emergente. Y en la vida es eso. Lo dijo Raymond Williams, un famoso crítico cultural, pero lo vivimos todos los días. Y vos hablaste de múltiples tiempos y creo que de eso se trata. Me van a perdonar, estoy un poco congestionada, así que la voz no sale del todo bien. Y cuando Sandra me escribió hace unas semanas y me dijo, mira, va a pasar esto, qué sé yo, y yo le dije lo que siempre digo. Yo admiro muchísimo todo el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria
y cuando me piden, vengo, cuando me piden, pero no sé para hacer qué. Y me puedo acordar de cosas, digamos, del comienzo de la comisión. Recuerdo, bueno, cuando iba a salir la revista Puentes y se estaba armando un primer número. Y entonces dijeron, escribí algo. ¿Qué escribo? Lo que quieras, qué sé yo. No sabemos todavía lo que va a ser esa revista. Era un proyecto. Y después recuerdo el primer encuentro con docentes. ¿Te acordás? Que se esperaba, bueno, un llamado a docentes de la provincia de Buenos Aires que vinieran a interesarse en el tema. Y creo que esperaban, qué sé yo, 50, 80, y llegaron 400. Y entonces, bueno, la comisión siempre, y ahora de pronto, un nuevo proyecto, esta diplomatura, que es un proyecto que, bueno, con toda la experiencia pasada ya está ahí, y yo lo que le dije de pedagogía sé cero. Yo no soy pedagoga, nunca lo pensé. O a veces pienso en términos pedagógicos cuando digo cómo trabajar tal tema con este grupo de gente, pero la pedagogía es mucho más que la intuición. Al respecto, recuerdo, tengo un hijo que es docente universitario y me dijo, mamá, en todo mi doctorado nunca me dijeron cómo se enseña y de pronto mi primer trabajo es enseñar. ¿Y cómo hago? ¿De dónde saco las herramientas para hacerlo? Así que aquí estamos en un mundo donde ustedes tienen muchísimas herramientas, la comisión ha desarrollado muchísimas herramientas, así que yo no les puedo hablar de pedagogía porque no sé. Y sí, hay una cosa que atraviesa estos más de 20 años de la comisión y del trabajo del programa Jóvenes y Memoria y de muchos otros lugares, que es esta cuestión de, como decías hace un momento, si se trata de enseñar historia como herramienta para la formación cívica o si se trata de una formación cívica donde la historia es un componente. Y uso a propósito esta frase o esta denominación casi obsoleta, porque no se llama más formación cívica, tiene otros nombres hoy en día, pero la cuestión de la tensión entre si el conocimiento de lo que pasó sirve para o es una herramienta para una formación de una ciudadanía más plena, de una ciudadanía más comprometida, sigue siendo una pregunta. Creo que sí, pero lo dejamos justamente para los más en el mundo docente. Lo que yo quiero hacer acá es 2 o 3 cosas, más allá de lo que podría como comentar, pero creo que Sandra ya hizo como un resumen de mi trayectoria con los conceptos y las ideas básicas. Lo que yo quiero hacer aquí, y de paso creo que ya se hizo mucho en quienes me precedieron en las mesas anteriores, es cuestionar o preguntarnos qué quiere decir transmitir. Es una palabra que hemos usado permanentemente, la seguimos usando permanentemente y en este momento me parece que es una expresión que no corresponde profundamente. La idea de que hay saberes y hay experiencias y que el lugar de quien está en un cargo docente, el lugar de una mamá o un papá en la familia, el lugar de un político en un parlamento, es transmitir esa experiencia y esos saberes para que el resto de la gente lo incorpore. Así no pasan las cosas. Las cosas pasan de otra manera.
Y como esa iba a ser una línea argumental fundamental de lo que yo traía para decir hoy, Sandra ya me la robó. Entonces, porque no la robó, sino que no es mía en general, pero me parece, no sé qué más, no sé cuánto más voy a poder decir sobre esto. La idea de transmisión, que está tan fuertemente arraigada tanto en los análisis o en la idea de que hay generaciones que se suceden. Este es un campo donde la idea de transmisión es importante o se usa mucho. Hay una generación que le va a transmitir a la generación siguiente algo, esos saberes. Esto pasa en las familias, esto pasa en las escuelas, se trata de transmitir saberes, conocimientos. Y lo que enseguida sabemos es que lo que vamos a encontrar son desobediencias. Lo que vamos a encontrar del otro lado es resistencia a la transmisión. Y entonces, obstáculos a la transmisión, fuertes resistencias. Cualquier persona que todos nosotros vivimos en familia o hemos tenido vínculos familiares y sabemos cuán rebeldes hemos sido, cuán desobedientes, cuando nos decían vos tenés que saber esto o vení que te enseño a cocinar tal plato. Y una dice, no tengo ninguna ganas de que vos me enseñes a cocinar este plato. Hasta que llega el momento en que una hace todo lo contrario. Y va y le pide a la abuela, por favor, enséñame a hacer las galletitas que yo comía cuando era chica porque quiero saber hacerlas yo. O sea que la demanda viene del otro lado, no es la abuela que dice, tenés que aprender a hacer las galletitas. Bueno, con los procesos sociales pasa eso, permanentemente pasa eso, que uno dice, te voy a contar, y el otro te dice, y lo que necesitamos es, yo te voy a preguntar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Contar o preguntar? Entonces la idea es que una cuenta, pero solo va a contar y va a tener sentido ese cuento cuando del otro lado hay una pregunta, cuando del otro lado hay una demanda. Porque si no, lo que vamos a encontrar son mecanismos de desobediencia o de autoritarismo. Para mí no hay nada más totalitario, o la definición de totalitarismo es cuando un grupo humano impone a otro grupo humano y dice, yo te voy a decir lo que tenés que pensar. Porque, bueno, una parte puede ser, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, porque hay normas, no podés salir a la calle desnudo, no podés tal y cual cosa. Ahí es un nivel, pero cuando ya se llega al nivel de pensar y del pensamiento, ahí vamos muy mal. Eso es totalitarismo puro. Entonces, ¿de qué se trata? Y es otra palabra que fue usada aquí en la mesa anterior, esta idea de adoctrinamiento. O sea, transmisión y adoctrinamiento van de la mano. O sea, la idea de que hay algo, porque si voy a transmitir y quiero que aceptes lo que yo te transmito, lo que quiero es que asumas, tomes lo que te estoy diciendo como si fuera la verdad y la doctrina de la verdad. Entonces creo que ahí hay y este es un peligro o una situación que, bueno, con el cartel del cual nos contaron, sabemos muy bien de qué se está hablando. Está hablando pero también con todos los temas que tenemos hoy en día, con las famosas cancelaciones, donde, digamos, estamos en una especie de cornisa, porque por un lado están esta noción de libertad de expresión siendo usada para reprimir otras formas de expresión. Entonces tenemos allí un lugar y una noción de cancelación o una idea de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se pueden decir,
que pone en peligro una idea más amplia de libertad de expresión. Entonces ahí estamos en una cornisa y creo que es un dilema histórico que se repite y se repone con la libertad de expresión y censura, lo pongo en este momento de esta manera. O sea, hablamos de lenguajes de odio. ¿Se prohíben los lenguajes de odio? ¿Cómo se trabaja con los? María Elena Walsh decía, está prohibido prohibir, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con estas situaciones tan dilemáticas en las cuales si nos vamos muy de un lado, si una se va muy de un lado, hay un peligro, si se va del otro, hay otro peligro. O sea, por eso lo llamo una cornisa, ¿no? Va y ahí sabe. Pero transitamos en esas situaciones y a veces las cosas se van más para un lado que para el otro. En esto entra como una parte, no era el tema que pensaba hablar, que tiene que ver con los intentos de prohibir o de ciertas formas de expresión. En varios países de Europa hay legislación oficial que prohíbe el negacionismo de la Shoah. O sea, no está prohibido decir que la Shoah no existió. Más complejo que esto, y aquí vuelvo a algo que fue dicho ya también en las mesas anteriores, que es la diferencia, que creo que se refiere al trabajo de Sandra sobre negacionismo, apología del derecho, del delito, miren lo que digo. Estoy un poco engripada, ¿no? Apología del delito. ¿Qué? La apología del derecho, sí, está bien. La apología del derecho o inclusive, o la justificación, que sería lo mismo. Entonces, como les digo, hay lugares donde el debate sobre qué prohibir está muy presente. Y entonces hay prohibición al lenguaje de odio. ¿Cómo se prohíbe el lenguaje de odio? ¿Quién dice qué es un lenguaje de odio y quién lo va a prohibir? O sea, allí estamos en un brete también, como les digo, en una situación donde permanentemente nos encontramos con dilemas, porque la vida está llena de dilemas. Entonces, volviendo a lo que sí quería decir sobre la noción de transmisión, hay que tener bastante cuidado sobre, y después no hacerlo en términos solamente de generaciones, porque dentro de un mismo grupo de los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes hay una diversidad enorme. Hay una diversidad enorme de posiciones, de experiencias, de conocimientos, y no se trata solamente de que nosotras las viejas y viejos les transmitimos a ustedes, que son los de la generación intermedia, que después le van a transmitir a otros, sino que hay mucha diversidad. ¿Y cómo encarar ese diálogo? Cosa que imagino que en las pedagogías con las cuales ustedes trabajan permanentemente está el tema de cómo conciliar y no llegar a un discurso único, sino conciliar diferencias, elaborar diálogos, porque no hay una verdad única en lo que queremos, en lo que se quiere construir. A mí me gustaría que si tienen preguntas, comentarios, o en todo caso si hay espacio para abrir un poquito después. Porque a mí, la otra cosa, otro punto que yo quería tratar, que es más conceptual. Memoria y derechos humanos. Y siempre están juntos. Lo más común es que estén juntos. O sea, a veces hay derechos humanos sin memoria, pero memoria y derechos humanos van juntos. Con memoria ya Sandra explicó bastante y sabemos por todo lo que venimos trabajando que las memorias son plurales, que las memorias se manifiestan en
olvidos, en silencios y en recuerdos, que los silencios y los olvidos también son parte de los procesos de memoria, y por eso la importancia de estudiar y de mirar esos silencios, porque esos silencios muchas veces transmiten mucho más que las palabras. Entonces sabemos esto más o menos lo sabemos también que hay ámbitos de expresión de esas memorias, que las memorias son subjetivas y que están cargadas de afectos y no solo de hechos, porque son hechos cargados de afectividades. Sabemos que hay un ámbito institucional donde se trabajan las memorias, o sea que tenemos memoria en la subjetividad, tenemos políticas de memoria en la institucionalidad y tenemos producciones culturales, o sea, un mundo de cultura, de símbolos que también están y conforman esta tríada de subjetividad, institucionalidad, nivel simbólico, donde las memorias y los silencios, los silencios, los recuerdos, los olvidos transitan. Entonces sí vamos a mirar la noción de testimonio, del testimonio individual, es un modelo de trabajo donde el énfasis está puesto en la subjetividad. Pero después cuando vamos a analizar una película o una novela, estamos en otra. Es otro vehículo, otros instrumentos para el trabajo son las memorias. Entonces con las memorias yo creo que ellos están en conflicto, porque aún dentro mismo no tiene que ser derecha e izquierda la disputa entre memorias, sino la centralidad que cada grupo le va a dar a su propia experiencia y su propia subjetividad. Entonces, yo lo miro a Gonzalo, porque Gonzalo estuvo muy activo con un sitio de memoria, porque tenía un compromiso personal familiar con ese sitio de memoria. Así como otra gente puede tener el mismo tipo de compromiso o un tipo de compromiso con otro sitio. Y entonces, ¿y ahí qué es? ¿Dónde yo pongo y puede haber momentos en que, si eso se traslada a la institucionalidad, puede haber disputas. ¿Cuánto dinero hay que poner en el Vesubio y cuánto dinero hay que poner en el faro de Mar del Plata, que visitamos con Ludmila hace 10 días? 2 semanas, estábamos en Mar del Plata y estuvimos en el faro. ¿Cuánto en uno, cuánto en el otro? O sea, que aún en el mismo campo, en la misma comunidad, si se quiere, pueden aparecer disputas en términos de las políticas de memoria a partir de compromisos, de subjetividades y de proyectos políticos diferentes. O sea, todas, especialmente aquí estamos en la provincia de Buenos Aires, pero si nos vamos un poco más allá de la provincia de Buenos Aires, en el campo del movimiento y de las políticas de memoria, todo el mundo dice, ¿por qué todo está en la ESMA? ¿No? Entonces, ¿por qué todo está en la ESMA? ¿Por qué ese centralismo porteño y todos dicen sí acá? Porque y una va a Buenos Aires y dice la ESMA a la ciudad, o la ESMA. Entonces estamos aquí, o sea, en el mismo campo y en una misma cuestión de sitios de memoria. Puede haber disputas, puede haber acuerdos, desacuerdos y sensaciones de privilegio y de, digamos, de ser un poquito dejado de lado. Así que, pero hay otra disputa que a mí me importa muchísimo y que tiene que ver con el pasado y el presente. ¿Cuánto de esa memoria, lo vinculado en este caso con la dictadura cívico-militar, en el caso de los pueblos originarios,
con vejaciones y genocidios muy anteriores. ¿Cómo traemos eso al presente? ¿Y cómo se vincula con lo que pasa hoy en día? Yo recuerdo una anécdota personal. Yo había dado una charla en una universidad en el exterior y había hecho una de mis líneas de trabajo y de disputa social tiene que ver con pensar en los derechos humanos más allá de los derechos violados durante las dictaduras y pensar, tener una noción de derechos humanos más amplia, más compleja, más completa. Entonces yo decía, ¿dónde hay que poner, si hay recursos escasos? ¿Vamos a dejar que los chicos huichí en el Chaco se mueran de cólera? Porque vamos a construir un monumento en algún otro lado. O sea, es muy, muy dicotómico y muy... Pero ¿cómo entran las violaciones a derechos humanos hoy en la visión, que es otro tema que también fue ya más que trabajado en las mesas anteriores? Y aquí, por eso quiero volver un poquito sobre qué son los derechos humanos. Usamos la frase, usamos la palabra. ¿Cuántos nos preguntamos en qué consisten? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Para muchos, derechos humanos, cuando dicen el curro de los derechos humanos, quiere decir la gente vinculada con el movimiento que se llama de derechos humanos, que también uno podría decir por qué se llama derechos humanos, que tienen que ver con la dictadura. Entonces, ahí derechos humanos igual a dictadura. O sea, violación de derechos humanos igual a dictadura. El curro de los derechos humanos es eso. No es, no se aplica, o por lo menos yo no oí que fuera aplicado a alguien que está hablando de el hambre. O de alguien que está hablando de la violencia policial, hoy. Ya. Entonces hay una noción de derechos humanos en el imaginario, en el sentido común, que derechos humanos, dictadura. Y sabemos, porque la noción de derechos humanos es una noción que tiene una historia, que tiene un desarrollo internacional enorme e importante, que la noción de derechos humanos además tiene como, hay quienes hablan de generaciones. La primera generación de derechos humanos tiene que ver con los derechos políticos y civiles antes que políticos, o sea, no a la tortura, que sería no al asesinato, al exterminio. Una segunda generación de derechos políticos, derecho al voto, libertad de expresión, libertad de asociación, que fueron conquistas a lo largo de la historia, porque la libertad de asociación sindical, por ejemplo, no estaba inscripta en la naturaleza humana. Son desarrollos históricos. Una tercera generación que normalmente se llama derechos económicos y sociales, que quiere decir que esto que alguien hizo referencia a lo que dijo Alfonsín, con los derechos humanos se come, se educa y se cura. O sea, a ese tipo de derechos. Y tenemos una cuarta generación de derechos humanos, que son los derechos ya colectivos. El derecho a la paz, el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente no es de cada uno de nosotros, no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y derechos culturales. Entonces, tenemos ahí montones, si uno se va a meter, tiene una gama tiene un desarrollo de la noción de derechos humanos que normalmente no la encaramos. Y que me parece que estamos en este momento, a 40 años de la transición, en el momento en que tendríamos que empezar a por lo menos problematizar, por lo menos a mirar todo esto. Ahora, ¿dónde lo miramos y cómo lo miramos? Una cosita más sobre... No, voy a ir por dos lados. ¿Cómo lo miramos y dónde los miramos? Aquí lo local y lo territorial es donde es lo importante. En aquellas que trabajamos sobre
una perspectiva feminista y que hablamos de que hay que transversalizar el género en las políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos lados, porque las relaciones de género están en todos lados, entonces en todos lados hay que tener una mirada de género. ¿Qué quiere decir? Mirar esas relaciones en términos de las relaciones de poder, de las relaciones de dominación, y tomarlo en cuenta cuando vamos a incorporar una política pública que tienda a quebrar esas relaciones de dominación, una política hacia la igualdad. Yo creo que con los derechos humanos hay que hacer lo mismo. O sea, no decir vamos a tomar derechos humanos, sino ¿cuál es el tema que están trabajando este grupo? Mirar que si lo que te dicen es, o lo que quieren trabajar, tiene que ver con la violencia policial, incorporar la noción de derechos humanos en el análisis de esa violencia policial. O sea, transversalizar la noción de derechos humanos en cada uno de los temas. Yo a veces reviso los temas de los chicos, digo, todo esto tiene que ver, pero ¿hasta qué punto está trabajado y tematizado? Y esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto todo esto está visto en una lógica desde el mandato, desde lo que hace el programa Jóvenes y Memoria? Está claro que eso tiene que encuadrarse en... Pero ¿qué quiere decir encuadrarse en la lógica de los derechos humanos para los chicos que lo están haciendo y para las chicas que lo están haciendo? O sea, ¿cómo llegar ahí? Es una cuestión, para mí, me parece que pedagógica muy importante, y que mi pregunta es ¿cómo se logra? O sea, y además poder salir del caso, del ejemplo específico, para poder conceptualizar un poco más allá. Son ustedes los que lo saben. Esta es como una especie de mi pregunta sobre este tema. Derechos humanos y la palabra derechos y el trabajo sobre derechos. ¿Hay algo del otro lado? Normalmente decimos los derechos los tiene que garantizar el Estado. Entonces, del otro lado hay un Estado al que le pedimos que garantice los derechos, sea el derecho a la salud, sea el derecho a la memoria, porque la memoria es un derecho, sea lo que fuere. ¿Hay deberes detrás de al mismo tiempo que hay derechos? Normalmente, deberes. ¿Hay algo, una contrapartida a los derechos? Normalmente decimos que, ¿cuáles son los deberes de la ciudadanía, por ejemplo? Son dos, los que están establecidos. Votar y pagar impuestos. ¿Qué más? Vacunarse. Pero hasta ahí llegan estas cosas. O sea, no hay una noción los derechos pueden crecer y crecer y crecer, porque sabemos que esta noción que yo historicé un poquito de derechos humanos, que fueron como en generaciones, también tiene una lógica por detrás, y es que el derecho básico humano es el derecho a tener derechos. Si negamos el derecho a tener derechos, ahí estamos en el extremo. Pero después, ¿y cuál es la lista de derechos? Eso cambia históricamente. O sea, se van agregando, hay otras cosas que estaban primero. O sea, se lucha por un derecho. Las mujeres luchamos para tener derecho al voto. Una vez que las mujeres tienen derecho al voto, vamos para otra cosa. No estamos con el derecho al voto. Ya se acabó esta historia, vamos para otra cosa. Entonces, es como una especie de espiral infinita la noción de derechos humanos o derechos en general. Pero del otro lado, siempre caemos en lo mismo, es el Estado. El Estado en sus distintas manifestaciones, ¿no? En sus distintos
nacional, provincial, municipal, local, lo que fuera, pero como que hay para quienes son creyentes, el derecho divino. Y ahí se acabó el tema de quién tiene que garantizar los derechos. Entonces hay una noción, una palabra que la usaste vos en tu última frase hoy, la usó Sandra, pero que a mí me parece que es la palabra con la cual tenemos que empezar a trabajar mucho, que es una especie de espacio abierto que es la palabra responsabilidades. Que no quiere decir, la otra es deberes, obligaciones, pero responsabilidad es un concepto muchísimo más complejo, porque por lo menos los análisis más teóricos sobre una noción de responsabilidad nos traen frente a la situación humana de esta manera. Hay responsabilidades por el cargo que ocupamos. El vicedecano de la facultad tiene una serie de responsabilidades. Si no las cumple, lo pueden echar, le pueden echar mandato. ¿Qué? No lo votan de nuevo, bueno, todo lo que quieran, pero hay responsabilidades que están vinculadas con el cargo. Pero esas son las formales. Pero la responsabilidad humana hacia el otro y la otra, ¿cómo se mide? ¿Esa es una responsabilidad voluntaria? O sea, si yo estoy caminando por la calle y hay una persona que se cae, yo no tengo la obligación de ayudar a levantarla. Tengo, en todo caso, una especie de responsabilidad moral. Y yo creo que hay mucho trabajo por ser hecho, y ahí sí, con generaciones jóvenes, con gente que aluda a ese tipo de responsabilidades. Las responsabilidades hacia los otros y las otras, que permitan eventualmente también reclamar al Estado, pero que también permitan una convivialidad de manera diferente. Una convivialidad de, en primer lugar, respeto, ayuda, solidaridad, todo lo que ustedes, las lindas palabras que queremos ponerlas, pero juntarlas esas palabras en una noción de responsabilidad social que se pueda elaborar y transmitir en un sentido elaborativo, no en un sentido de, quiere decir A, B, C y D, que me parece que es una de las funciones de esta nueva pedagogía, porque si no nos quedamos en un binarismo muy grande de ciudadanos atomizados, que es lo que nos quieren imponer, la idea de un individualismo extremo, ciudadanos y ciudadanas atomizadas, que la única contraparte es el Estado. Entonces es individualismo por un lado y Estado que tiene que garantizar por el otro. Y sabemos muy bien que la vida social no sucede así. O sea, las organizaciones comunitarias, están allí, muchas veces se dice, reemplazan porque el Estado está ausente, pero tiene una función que va mucho más allá de reemplazar al Estado ausente. Un comedor comunitario no es solo dar de comer porque el plan no alcanza o porque el salario no alcanza. También es una organización de responsabilidades mutuas y solidaridades mutuas, que construye otro modelo de organización social que no el individualista extremo, donde cada uno atomizado, que con lo que a lo que nos quieren llevar, o a lo que el capitalismo neoliberal, individualista, póngale todas las palabritas que quieran, nos quieren llevar. Entonces, al mismo tiempo que estamos
que este tipo de programas y lo que la comisión ha estado haciendo tiene que ver con una pedagogía, crear espacios. Esos espacios, para mí, eso que pasa en Chapadmalal, nunca fui a Chapadmalal, pero eso que pasa, sí, en el trayecto hasta Chapadmalal, en cada uno de los proyectos, lo que se está ustedes se dan cuenta que lo que se está gestionando y gestando es este tipo de responsabilidades y solidaridades, de modo que esos chicos después van a decir, no, si yo trabajé sobre esto, sobre esta violencia policial en mi pueblo, o sobre el tema que ahora está en los medios e invade todo, que es el narcomenudeo y el narcotráfico en los barrios populares. Está en la televisión está toda puesta en Rosario, pero sabemos que no es solo Rosario. Entonces, eso genera un tipo de convivialidad y un tipo de socialidad que sí apunta de manera, si se quiere, no directa del reclamo de derechos, pero que apunta a construir formas de reclamo de derechos que por ahí nos pueden ayudar a salir de este brete en el que estamos. Hasta aquí llego, mi voz me traiciona. Bueno, como acá Yevi decía, por ahí 10, 15 minutos de algún comentario, alguna pregunta, alguna... Por fin les toca del otro lado. Acá. ¿Cómo relacionamos lo económico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo relacionamos lo económico de ayer y de hoy, ¿no? La vulneración de derechos a los pueblos originarios fue una razón económica, no ideológica. Y hoy, digo, que pasa esto en Mendoza también es una razón económica. De esas tierras en Mendoza tiene que ver con, bueno, son mapuches, pero podría haber sido cualquier otro grupo y también, digo, lo enmarcan dentro de, bueno, los mapuches no son argentinos o no pero, y con la violación de los derechos humanos, tanto en la dictadura como posteriormente, siguen siendo económicas, ¿no? El plan sistemático de desaparición de personas tiene que ver con la implementación del neoliberalismo, primero en Chile, después en Argentina, y me parece que es esa pata, cómo se desarrolla, porque la vulneración de derechos, digo, esto que decía Cipriano hoy, de las cárceles versus las alcaldías, también tiene que ver con eso. Bueno, ¿preferimos que estén hacinados en una cárcel, en una comisaría, o preferimos que haya una alcaldía? Digo, capaz que también están después hacinados en la alcaldía, pero digo, como siempre estamos como en la emergencia de resolver cosas y por ahí ablandamos nuestro propio discurso en función de cumplir con, bueno, 40 años de democracia. Claro que 40 años de democracia es mejor que lo anterior, ¿no? Pero como que a veces no se termina de resolver que casi todas las vulneraciones de derechos tienen que ver con lo económico y no con lo ideológico. Sí, o sea, los mecanismos de poder y de dominación son multifacéticos. La dominación económica está ahí, estuvo ahí, y la usurpación de tierras y las guerras. Las guerras siempre han sido en función de obtener ciertos recursos. La historia es eso. Una manera de leer la historia es esa. No lo vamos a resolver así nomás, podemos decir, bueno, es el capitalismo. Tenemos que encontrar una nueva manera de organizar la vida social que no esté basada en ni la propiedad privada de los bienes de producción, que no esté basada en la explotación del trabajo humano de unos sobre otros, que no esté basada en todo este tipo de cosas, sí.
pero vivimos en un régimen que es este. Entonces, lo económico cruza todo, como también, yo diría, lo social cruza todo, lo político cruza todo, lo económico es dominante en aquellas situaciones en las cuales una ve un nivel de desigualdad que va creciendo en lo económico, desigualdad de riquezas y desigualdad de ingresos. Las desigualdades de riqueza y las desigualdades de ingreso afectan la vida humana de manera no solamente en el salario o en lo que si uno se puede comprar el auto o no se puede comprar el auto, afectan hay una desigualdad básica que es una desigualdad de expectativa de vida. Cuando una persona que nace en Suecia o una persona que nace en Sudán el mismo día, independientemente de cuán rico o pobre es en Sudán o en Suecia, va a tener expectativas y probabilidades de vida increíblemente diferentes y desiguales. O sea, la desigualdad global es una desigualdad global. Empecemos por ahí. Después lo vamos llevando a cada uno lo vamos localizando en espacios más pequeños, en un estado-nación. En la Argentina, en esto de Mendoza, que es la aberración mayor que uno se pueda imaginar, y que, bueno, salieron ya las declaraciones de las comunidades científicas diciendo no tienen ni pies ni cabeza, porque además, ¿de qué me vas a decir que los mapuches no son argentinos? Los mapuches estaban ahí antes de que existiera la Argentina. O sea, y bueno, son disputas de poder económico, de poder político, que están ahí presentes. Y disputas, siempre hay una cara económica, una cara simbólica. O sea, en las transacciones que son llamadas económicas, podemos investigar y mirar qué es lo que está pasando en términos culturales y simbólicos y en términos políticos. Nada es puro, no hay economía separada de cultura. En las transacciones económicas hay elementos culturales, la cultura también está mercantilizada y hay transacciones económicas. Ahora, desde los lugares en los que estamos y desde programas de este estilo, ¿qué es lo que una puede imaginar o puede pensar? Puede pensar que se va a poner el énfasis en la violación de derechos por parte del Estado y cómo trabajarlo, sí, con protesta, pero también pensar en la posibilidad de que la protesta, en todo caso colectiva, más que individual, o sea, la organización social. O sea, a mí la sensación que yo tengo, pero esta es mía y por ahí es mi propia deformación, una sensación que yo tengo es que una de las cosas que se ha perdido en el pensamiento a lo largo de estas décadas, incluyendo los 40 años desde la transición, es el pensamiento sobre lo social, sobre las tramas sociales que mantienen la vida. Por eso, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que está pasando en otro lado, toda la propuesta de ley y todo el trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo desde el movimiento de mujeres y desde el feminismo para repensar la noción de cuidados y un sistema, lo que se pide es una ley que sea un sistema integral de cuidados y que no esté solamente el cuidado privatizado en las familias, en las mujeres de las familias que se tienen que hacer cargo de todo, de cuidar a la abuelita enferma, de cuidar a los chicos, de hacer... Entonces, ¿cómo socializar la labor de cuidado en distintas instancias? Entonces, bueno, por ahí que es un ejemplo traído de otro
de otro campo, pero porque todos tenemos derecho, todos somos cuidados y todos deberíamos tener la responsabilidad de cuidar. Lo que pasa es que el derecho lo tenemos todos, el cuidado lo recibimos todos y todas, pero la responsabilidad no está bien distribuida. La responsabilidad está muy mal distribuida. Entonces, ahí entra, por ejemplo, una noción de responsabilidad que tiene que ver con desigualdades y, bueno, y que en los pequeños y grandes espacios en los que nos toca actuar, por ahí programas como este pueden llegar a incidir. Está todo muy interesante, pero cuando hablas de los derechos humanos y esa visión que hay sobre los derechos humanos, yo pensaba cómo está tan arraigado que, por ejemplo, cuando Macri quiso poner el 2x1, se salió a la calle, por suerte claramente lo celebro que se haya salido a la calle, pero cuando se cerró la educación para adultos de un plumazo, no tuvo el mismo efecto, ¿no? Si yo acá hablo de la educación como un derecho, todos vamos a estar de acuerdo que es un derecho universal, ¿no? Y los derechos humanos que son importantes. Pero cuesta hacer una relación entre el derecho humano a la educación. Y puedo poner como ejemplo, no sé, el ajuste que se llevó ahora hace poco sobre la educación especial, la educación o el recorte en discapacidad, ¿no? ¿Cómo no asociamos eso, que también es un flagelo a los derechos humanos, porque está cercando uno de ellos? Digo, esa es la pregunta que a mí se me viene como entre la pedagogía y después, bueno, claramente, ¿no? Esto de la responsabilidad y de confundir. Yo soy profe de economía. Confunden todo el tiempo el Estado con el gobierno. Y es más, al gobierno solo le ven una pata, que es el poder ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial, sobre todo el judicial, están como fuera de eso. Y creo que es central esto de la responsabilidad, pero también de pensar los derechos humanos más allá de lo que es el mayor flagelo, que es cuando va contra la vida de una persona, ¿no? Porque a ese niño que yo lo estoy privando de la educación, también estoy flagelando su derecho humano. Bueno, pero eso es lo que yo estaba diciendo, que en el sentido común en la Argentina, o en algunos, seguramente no necesariamente en toda la Argentina, pero hay un sentido común que asocia la noción de derechos humanos con violaciones en la dictadura. Y fundamentalmente violaciones físicas, a los cuerpos. Inclusive el esfuerzo vinculado directamente con la dictadura, el esfuerzo que se ha hecho, o que muchos siguen haciendo, en mostrar las violaciones ocurridas en términos económicos y las violaciones y las situaciones empresariales es enorme, porque si no fuiste, o si no se trata de desaparición, de tortura o de, en todo caso, exilio, cárcel, no es violación. Yo creo que ahí hay todo un entramado que se fue generando. Y aquí voy a decir algo, que se me van a venir encima, pero ya lo he dicho en otros lados, que la identificación de la represión en la dictadura con los derechos humanos tiene que ver también con que el movimiento en ese momento, el movimiento social que llevó adelante la lucha, se llamó de los derechos humanos. Podía no llamarse de los derechos humanos. Piensen ustedes que todas las organizaciones existentes, de que existían alrededor, los organismos, el primero, que existían algunos desde hace muchísimo tiempo, que se volcaron a la dictadura, a los reclamos con la dictadura, pero que existían desde antes, el CERPAJ, por ejemplo, la Liga de los Derechos del Hombre, no sé qué. El único que se llama, que tiene derechos humanos en su título, es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Después vinieron el movimiento ecuménico, otros, pero de los iniciales, todos los demás no tienen la palabra de derechos humanos en su nombre, en su título. Se llaman madres de Plaza de Mayo, se llaman hijos, lo que quieran, pero no derechos humanos. Y sin embargo, el sentido común sería casi un proyecto de investigación. ¿Cómo es que de esto se pasa a otro? A mí me lo hizo notar una vez en Uruguay, un abogado con el que yo estaba conversando, trabajando. Y me dice, ¿ustedes en Argentina tienen esta noción de derechos humanos que es medio loca? Me dice, porque era un abogado que trabajaba como abogado en el Ministerio de Interior con derechos humanos. Me dice, yo cuando voy al ministerio trabajo en derechos humanos. Era hijo de desaparecido. Cuando yo voy a la organización de familiares, quiero saber qué pasó con mi papá. Soy familiar. O sea, y esta confusión que hubo, confusión cultural, llamémosla por no simbólico, cultural, lo que quieran, tiene efectos. Uno de los efectos es que la noción de derechos humanos, al quedar tan pegada a la dictadura, elimina del imaginario a todas estas otras partes, todos estos otros aspectos de los derechos humanos que quedan como en segundo plano o que no se deben, que quedan ahí. Bueno, sí, pero también si uno revisa los discursos de Videla, de los represores durante el 77, 78, 79, ellos asocian absolutamente esta cuestión de derechos humanos a todo lo que tenga que ver con la representación de estos movimientos, ¿sí?, con la dictadura o con lo que ellos hacían. Entonces yo creo que eso queda y se viene arrastrando desde ese momento mismo, donde ellos mismos asocian a las madres, a todos, con esa cuestión de ellos son lo mismo que el terrorismo, derechos humanos, está asociado a eso. Y sí, es muy difícil de sacarlo y de acoplarlo a otro lugar. Yo no sé cómo se hace, una no tiene una receta, pero lo que pasa es que la noción de derechos humanos ha sido apropiada, porque te puedo contar lo contrario. Guatemala, que ha sido un caso de violaciones más bien grandes, enormes, y este famoso general Ríos Montt, que fue el represor estrella, cuando estaban en el gobierno, iban a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y se apropiaron del discurso de derechos humanos y hablaban como si ellos fueran también defensores de los derechos humanos. Del mismo modo que nuestros militares, muchos de ellos, se han presentado al mundo como víctimas. Víctimas. Y bueno, entonces la noción de víctima que viene asociado al paradigma de derechos humanos, porque la noción yo la dije muchas veces, pero las luchas políticas en todo el mundo y en la Argentina eran luchas políticas, había ganadores y perdedores. Los perdedores eran perdedores, nunca se consideraron víctimas. Sean muertos, torturados, encarcelados. Lucharon por un ideal y perdieron. Perdieron esa batalla o esa lucha. La expansión del paradigma de derechos humanos, que es de los años 70, trae la centralidad de la víctima. Entonces, si se quiere, mucha de la conceptualización o de la manera de pensar los conflictos políticos cambió, y ahora en vez de pensar en una oposición, adversarios, enemigos, depende de lo que una quiera decir, lo que ve es represores o victimarios y víctimas, y lee la historia en la clave victimarios y víctimas. Entonces ahí la víctima, y esta es una de las cosas que siempre se han dicho alrededor de esto, no importa lo que hizo la víctima
lo que importa es lo que le hicieron. Entonces, le quita el accionar, le quita la potencia de buscar hacer algo al colocarse en la posición de víctima donde lo que importa es lo que te hicieron. ¿No? Entonces ahí hay unas paradojas en toda esta expansión del paradigma de los derechos humanos, al mismo tiempo que queremos que haya una expansión del paradigma de derechos humanos. Entonces creo que ahí, en esas tensiones y en esas paradojas, es donde estamos. Y más que negarlas, lo que yo digo es miremoslas y veamos la realidad, que en realidad lo que tenemos son muchas mezclas y muchas hibrideces, para usar una palabra que anda por ahí. Bueno,